Hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe, que no es muy larga, de Parshas Eikev, la parsha de esta semana. Esta charla el Rebbe la dijo en Ufarbregen de Hof Ov, el 20 de Ov, que es como un día de hoy. Parshas Eikev, el 20 de Ov es el día del Yortzeit del padre del Rebbe, el día del fallecimiento y aniversario del fallecimiento del padre del Rebbe, que fue un rabino muy particular. Hay muchas historias sobre él, que ahora no es el momento para entrar en todas las historias, pero era un Mekubal, era un cabalista, era un gran Josid, y la verdad es que entregó su vida por Yiddishkeit, entregó su vida por el judaísmo, de vuelta, sin entrar en todos los detalles, pero terminó exiliado por la Rusia comunista, en el medio de Kazajstán, en el medio de la nada, terminó muerto en malaria, nada, desastre, en el medio de la nada, literalmente. Y el Rebbe dijo esta sija en Tovshin Zain, 1956, en un día de Yortzeit de su padre. ¿Qué vamos a estudiar en esta sija? ¿Qué vamos a estudiar en esta charla? No vamos a hablar sobre el 20 de Av ni sobre el padre del Rebbe. En esta charla hay una interpretación del Rebbe sobre un pasuk, un versículo en la parsha de esta semana, Parshas Eikev, que ahora lo voy a leer en un minutito, que nos muestra, por un lado, hay varias cosas, pero por un lado, que la Torá no es un libro de historias, sino que la Torá es un libro de Hoirá, de enseñanzas. Y en este caso en particular vamos a ver una enseñanza sobre algo que parece totalmente anecdótico, una especie de frase, ahora vamos a ver, de Moshe Rabbeinu, que no tiene absolutamente ninguna importancia, aparentemente, y el Rebbe va a extraer cuál es la causa principal, central del Golus, del exilio. Y no estamos hablando de un exilio en general del pueblo de Israel, por supuesto estamos hablando del pueblo de Israel en general, pero se refiere el Rebbe a un Golus Pnimi, a un exilio interior, interno, que tenemos en el interior de cada uno de nosotros, y vamos a analizar cómo se va desarrollando este exilio, parte a parte, pedacito a pedacito, paso a paso, por así decir, y después de vuelta vamos a volver al comienzo mismo del asunto de este exilio. Esta sija yo ya la compartí varias veces en el Beis Chabad, pero por cuanto es una enseñanza que a mí me gusta mucho y me llena, me enseña, etc., entonces me parece que está bueno en esta situación, en lugar de decirla, digamos, de afuera y verla como yo la veo, directamente que podamos leer el texto del Rebbe mismo. El original está en Yiddish, yo no voy a leer el texto en Yiddish, pero vamos a ir viendo cómo el Rebbe desarrolla el concepto, y Dios mediante es bastante clara y simple la sija, no es nada complejo, ni espiritual, ni místico, ni nada extraño, todo lo contrario, como quien dice, down to earth, con los pies en la tierra, bien parados sobre la tierra, para entender de qué se trata realmente el Golus, el exilio. Vamos a empezar. La parsha de esta semana, Parshas Eikev, es una de las que se llama Shiva de Nehamta. 7 parashot, desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah, son 7 semanas, que leemos en cada semana una haftara, una lectura adicional. Después de la lectura de la Torah, leemos una lectura de los profetas, que tiene que ver con Nehama, con consuelo. Por cuanto en Tisha B'Av, el 9 de Av, fue la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, un día triste, digamos, para la historia del pueblo judío, etc. Entonces, a partir de ese día, hasta Rosh Hashanah, leemos en 7 semanas, 7 lecturas de profetas que tienen que ver con Nehama, con consuelo. Y no solamente la haftara, no solamente la lectura de los profetas, que claramente habla de consuelo, que Dios consuela al pueblo de Israel, que los profetas consuelan al pueblo de Israel, etc. La anterior fue Nahamu, Nahamu Ami, 2 veces consuelo, con toda la explicación de lo que significa consuelo, etc. No solamente la haftara, la lectura de los profetas, es un consuelo, sino que la parsha misma también es un consuelo, por cuanto la parsha es parte de las secciones que se leen en las 7 semanas de consuelo, Shiva de Nehamta. De vuelta, por cuanto la haftara habla de consuelo, entonces la parsha también habla de algo similar a consuelo, por cuanto la haftara, la lectura de los profetas, es algo similar a la parsha. Y por cuanto la haftara, que es un par de capítulos, parte de capítulos de Ishaya es el Navi y Yeshua de la Geula, de la redención, habla de la redención Ishaya constantemente. Por cuanto la haftara habla de redención, entonces la parsha de nuestra semana también habla de redención. En realidad, aclara el Rebbe, toda la Toira habla de Geula, de redención. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen, no hay nadie, no hay libre excepto el que estudia Toira. Eso es libertad. En el judaísmo, y esto es un tema para hablar en otro momento,
El concepto de libertad es saber, conocimiento, tener información, por así decir, en tus manos para poder tomar las decisiones adecuadas. Si uno no tiene información no puede tomar decisiones. En Toiro, en el judaísmo, es fundamental el conocimiento y el saber. No somos solamente el pueblo del libro porque tenemos un librito que lo llevamos a todos lados. Tenemos el librito y lo estudiamos. Y lo damos vuelta. Lo das vuelta para un lado, lo das vuelta para otro lado porque todo está en la Toiro. Entonces, a través del estudio de Toiro, la persona, la neshama se libera, el alma se libera del golus, del exilio en el cuerpo y en el alma animal. Y a través de esto uno se vuelve una persona libre del exilio, golus literalmente, físico y material. Entonces toda la Toira habla de Geule, porque la Toira es libertad. Toda la Toira habla de la redención, pero en toda la Toira se habla de otros asuntos también. Y a través de esos otros asuntos, en general el estudio Torah y las mitzvot, entonces se llega a la Geula, a la redención. Pero las 7 parshas, las 7 secciones de la semana, de la cual Eikev es la segunda, Veshanar fue la primera, Eikev es la segunda. Por cuanto son parte de la Nehama, del consuelo, y el verdadero consuelo es la venida de Moshiach, entonces esta parsha evidentemente tiene más relación con la Geula, con la redención, que otras parshas. Ahora nos encontramos en este galus, en este exilio, y para poder explicar qué significa Geula, redención, y cómo liberarse, digamos, de este golus, de este exilio en el que vivimos, tenemos que entender la razón del porqué del golus. Para entender la redención tenés que entender qué significa el golus, qué significa el exilio. Entonces cuando sabes la causa del exilio, ahí automáticamente podés reparar la causa del exilio. Y cuando reparas la causa del exilio, automáticamente se repara el exilio. Y esto significa Geula, esto significa redención. Entonces, ¿vos querés redención? ¿Querés Geula? Bueno, fíjate en el exilio, ¿qué es? Cuando entiendas qué es el exilio, cómo reparar el exilio, automáticamente vas a tener Geula. Esto es el ejemplo de un joile, un enfermo. Cuando la persona que está enferma sabe en qué consiste su enfermedad, entonces va a un médico, porque sabe que está enfermo, entonces va a un médico. La persona sabe qué decirle al médico, me duele esto, me duele aquello, me pasa esto, me pasa aquello, porque sabe en qué consiste su enfermedad y automáticamente el médico le va a decir qué es lo que tiene que hacer, qué medicina tiene que tomar y cómo se tiene que curar. El hecho mismo de saber que uno es un enfermo o que la persona está enferma, el saber nada más, como dicen nuestros sabios, es la halba refúa, ya es la mitad de la curación. Saber que tenés una enfermedad, ya esto es la mitad de la curación. Y con el tiempo, eso lleva a la otra mitad de la curación, a través de que la persona fue al médico y siguió las instrucciones, etcétera, de manera tal que la persona está en ganzen gesund, totalmente sano. Pero, de vuelta, saber que estás enfermo ya es la mitad de la curación. Entonces, volviendo a nuestro asunto, el conocimiento de qué significa el golus, el exilio, entender el exilio y cuál es la causa del exilio, esto ya es parte de la Geule, ya es parte de la redención. Porque ahora que entendiste por qué estás en el golus, en exilio, bueno, automáticamente cambia esto y aquello, que vamos a estudiar qué es, y esto te va a llevar a la Geule, te va a llevar a la redención. Ahora bien, cuando los Yehudim estaban por entrar en la tierra de Israel, Eretz Toiv, una buena tierra, una amplia tierra, por primera vez, primero pasaron por un gran desierto. Y ahora vamos a describir ampliamente el desierto, en qué consistía este desierto. Y después de pasar por este desierto es que entraron en Eretz Israel. Entonces, evidentemente, el pasaje por el desierto es parte de la preparación del pueblo de Israel para entrar en Eretz Israel. Y como dicen nuestros sabios, Maise Oveis, Simalabonim, lo que le pasó a nuestros padres, patriarcas, es una señal de lo que nos va a pasar a nosotros. Lo que la Toira cuenta sobre lo que ocurrió en el desierto, a través de lo que ocurrió con el desierto, cómo era el desierto, a través del cual los Yehudim pasaron, antes de entrar en Eretz Israel, esto mismo es una señal para nosotros. No es un cuentito lindo de cómo era el desierto, como vamos a describir en un minutito, sino que lo que nos está enseñando la Toira es: ese pasaje por el desierto fue una preparación para entrar en Eretz Israel. Perfecto. Entonces veámoslo en forma global. Nos encontramos ahora, entre comillas, en un desierto, como vamos a explicar. Que es el golus, es el exilio. A través de entender que este desierto es la preparación para Moshiach, que es el concepto de entrar en Eretz Israel,
Entonces esa preparación nos va a permitir entenderla, de vuelta, saber de qué se trata este Midbar, este desierto, y a través de refinar el desierto, automáticamente entramos en Eretz Israel. El hecho mismo de saber que estamos en un desierto y es que es similar al desierto en que los Yehudim se encontraban en ese momento, este conocimiento ya nos permite curar el exilio. Como una enfermedad, estamos en Golus, estamos en exilio, hay que curar este exilio, hay que curar la enfermedad que causa el exilio, automáticamente llega la Geula. En la parsha de esta semana, como una de las 7 parashot, como dijimos antes, de Nehama, de consuelo, la Torá nos cuenta sobre el desierto. Moshe Rabbeinu, imagínense, Moshe Rabbeinu está un par de semanas, algunas semanas, no un par de dos, quiero decir, algunas semanas antes de su fallecimiento, en Zain Adar, el 7 de Adar, y está recontando la Torá, está preparando a los Yehudim en la práctica, literalmente para entrar en Eretz Israel. Y entre todo eso les cuenta, como vamos a ver en un minutito, varios adjetivos de cómo era el desierto a través del cual ellos pasaron. Ahora bien, obviamente, los Yehudim también pasaron por ese desierto. No necesitaban que Moshe Rabbeinu les diga, señores, nos encontramos en un desierto. Y sí, mirá a tu alrededor, mirá para acá, mirá para allá, y te vas a dar cuenta que es un desierto. ¿Qué está enseñando Moshe Rabbeinu cuando nos dice cómo era ese desierto? Claramente no está hablando solamente con las personas que estaban ahí, porque ya lo sabían. Está hablando con nosotros, generación tras generación. Por eso dije al comienzo, Toira Miloshon Hoiroe, la Toira es una enseñanza, no solamente para nosotros, y es eterna, no solamente para los que estaban parados ahí cuando Moshe Rabbeinu estaba hablando. El versículo identifica el desierto con un nombre claro. El Pasuk dice así, esto sí lo voy a leer en hebreo y después lo vamos a ir desmenuzando y analizando. Bamidbar, el pueblo judío estaba en el desierto. Hagodol era un gran desierto. Gadol es grande. Noiro era temible, daba miedo estar ahí. Nahash, había serpientes. Saraf, había víboras. Veakrav, escorpiones. Betzimoen y Sed, Asherain Maim, y no había agua. Esta es la descripción que Moshe Rabbeinu da del desierto. Y de vuelta, la gente ya sabía todo esto. Hace 40 años que estaban dando vueltas por este desierto, que ahora, 40 años después, Moshe Rabbeinu viene a decir, miren señores, estamos en esto. Sí, ya lo sabemos perfecto. Evidentemente Moshe Rabbeinu estaba tratando de decir alguna otra cosa. Cada una de estas palabras, grande, o sea, el desierto es el desierto. Ahora vamos a estudiar qué significa un desierto. Pero que es grande, y que es noiro, es temible, y que hay nahash, sarab, akrav, hay todo tipo de animalitos salvajes, pero específicamente, vamos a estudiar uno por uno, que es un nahash, que es una serpiente, que es una víbora, que es un escorpión, y no había agua, sed y no hay agua. Cada una de estas cosas es una descripción del desierto, y es una descripción del desierto en que nosotros nos encontramos ahora. El Golus, nuestro exilio. Cada una de esas palabras describe nuestra propia situación de cada uno de nosotros. Como dijimos anteriormente, los detalles, cuando uno sabe de cómo es el Golus, los detalles del exilio, esto ya es un consuelo. Entonces, Parshas Eikev, la parsha de esta semana, por cuanto describe cómo es, entre comillas, la enfermedad, el Golus, el exilio, ese desierto, esto ya es Hatzi Refua, ya es la mitad de la cura para saber qué tenemos que hacer para salvarnos de este Golus y entrar en Geula, en redención. ¿Qué es un desierto? El rey va a explicar una por una todas estas palabras de este versículo. ¿Qué es un desierto? Desierto es un lugar en donde no hay hombres, no hay personas, no hay seres humanos. Esto es lo que define un desierto. Una ciudad no es un desierto. De hecho, una ciudad desierta es una ciudad donde ya no vive más gente. Justamente porque el concepto de un desierto es Ein Adam Sham, no hay ahí hombres. Sobre este concepto de que no hay hombres, que en la práctica, ahora vamos a ver a qué se refiere que no hay hombres, pero interesante, el Shalosh, el Lujas Abris, explica el concepto de que hombre en general se refiere a Dios. Por cuanto hombre se llama Adam Shalakisei, vamos a ver en un minutito otro detalle más de este asunto, otra vuelta de rosca, pero que no hay hombre en el desierto significa que en el Golus, en el exilio, la presencia de Dios está oculta. Abrimos los ojos y no lo vemos a Dios. Muchos tampoco lo sentimos a Dios, a pesar de que pensamos, etc. Pero la definición básica es, un desierto significa donde no hay hombres. Y Moshe Rabbeinu define al desierto como un gran desierto. Es decir, es un gran lugar, ahora vamos a ver el detalle, donde no hay seres humanos asentados. Adam, ¿qué significa hombres? En general,
La Toira dice Atem Kroim Adam. Cuando la Toira habla de Adam, la palabra Adam significa hombre, se refiere al pueblo de Israel. En otros lugares la Toira dice Ha-Adam con una Hey adelante, se refiere a todos los seres humanos, judíos y no judíos. Pero en este caso, el versículo de Irmiyahu, si no recuerdo mal, que define lo que es un desierto es Asher ein Adam Sham, lo Yashav Adam Sham. Adam, no está asentado el hombre ahí. Hombre se refiere a los Yehudim. Como el Shalosh en el Luchos Abris, un sefer de Kabbalah muy importante, explica que Adam, ¿por qué el ser humano se llama Adam? Porque es Adam el Elyon. Es similar a Dios. Que es interesante, es un versículo dicho por un idólatra, pero no importa el detalle. La cuestión es que, ¿qué es un Adam? ¿Por qué somos hombres? Cuando Dios crea al hombre, lo crea Betzalmeinu Kitmuseinu, a nuestra imagen y semejanza. Esa es la razón por la cual habla en plural, no importa, porque había Malojim ahí, no viene al caso ahora la explicación. Está explicado en muchos lugares, Rashi también habla del tema. La cuestión es que esa es una idea de por qué somos llamados Adam. La idea es Adam el Elyon, somos similares a Dios. Los Yehudim somos comparados con Adam Elyon, el hombre supremo que está sentado en la visión profética de Yehezkel sobre su trono celestial. Entonces, ¿qué es Adam? El ser humano, cada uno de nosotros. Hombre, los Yehudim. Ahora bien, esto es un midbar. Asher lo yashav Adam Sham. Un midbar, un desierto donde no están asentados los hombres. Hombres se refiere a Yehudim en términos básicos. ¿Qué es lo que va a explicar el Rebbe? Donde Yiddishkeit, el judaísmo, es algo que no está asentado. Vamos a ver por qué y qué pasa con la persona. Pero lo que está diciendo es, cuando cada uno de nosotros nos sentimos en Golus, nos sentimos en el desierto, es porque el judaísmo en nuestra vida no es lo principal. Y no está asentado. Hay cosas que en la vida de uno están asentadas. Son inamovibles. Hay valores, principios, bajo los cuales cada uno de nosotros, cada uno en su mundo, sus principios y sus valores, pero son cosas que no se mueven. Son cosas que no se mueven. Que uno no negocia. Entonces cuando decimos que vivís en un desierto, donde no hay hombre, ¿qué significa esto? Adam son los Yehudim, es el Yiddishkeit, es el judaísmo, es la presencia de Dios revelada en el mundo. Entonces, si no hay hombre asentado en donde vos vivís y vivís en un desierto, ¿qué quiere decir eso? Que para vos el judaísmo no es algo asentado y fijo, un valor inamovible en tu vida. Este desierto no solamente es un desierto, sino que es grande. El lugar que no es un lugar asentado, de vuelta, Yiddishkeit, no es algo fijo en tu vida, el judaísmo, es un lugar grande. ¿Qué significa que es grande? Como dice el versículo en otro lugar en la Toira, Ki atem ameat mikolo amim. Los Yehudim somos la minoría de entre todos los pueblos. Y también dentro de los Yehudim mismos, entre nosotros mismos, los Yehudim que cuidan, observan Toiro Mitzves, también son la minoría. Por lo menos ahora, dice el Rebbe, no somos la mayoría. Entonces, dentro del mundo en el que vivimos, los Yehudim en sí, que somos la minoría. Dentro de esta minoría, los que cuidan Torah y Mitzvos, la minoría. La primera palabra con la cual el versículo Moshe Rabbeinu define y explica qué es el exilio es Midbar HaGodol, el gran desierto. La primera causa y el primer paso del descenso y del concepto de Golus, de exilio, desde donde empieza todo el exilio, es que la persona considera el mundo a su alrededor mayor que él. Es decir, vos te mirás a vos mismo y decís, no soy nada frente al mundo. Hay 14 millones de judíos en el mundo, que es un 0, no sé cuánto por ciento de la población. Es Gornisht, es nada. Y es muy fácil perderse en la mayoría. Es muy fácil perder el orgullo de ser Yehudí entre la mayoría, como vamos a ver en un minutito. El primer paso del exilio es que vos mirás a tu alrededor y decís, wow, es muy grande lo que hay a mi alrededor. El desierto es muy grande, el Golus, el exilio es muy grande. La parte del universo, digamos, donde no hay Yehudim, es mucho más grande que la parte del universo donde hay Yehudim. Y esto lo podemos ver, esto es lo que explica el Rebbe, pero esto lo podemos ver en la vida de cada uno. En mi vida particular, la parte de mi vida en donde Yiddishkeit, el judaísmo, no es lo principal, es más grande que la parte de mi vida donde el judaísmo es lo principal. ¿En qué se puede ver esto? Un ejemplo tontísimo, pero es un ejemplo al fin y al cabo. Si tenés que viajar a algún lugar, ahora con el COVID nadie viaja, pero
Es un ejemplo. Si tenés que viajar a algún lugar y hay un pasaje barato, ni mirás el día, compras el pasaje y otra cosa. ¿No prestaste atención que era Chávez? En Chávez no se puede viajar en avión. ¿No prestaste atención que era, yo qué sé, Rosh Hashanah, Yom Kippur, una fiesta? No, justo era el día más barato, compré el pasaje porque era barato y me convenía, qué sé yo, qué sé cuánto. Ay, Chávez, ¿a mí qué me importa? Entonces, ¿qué te importa más? La parte de tu vida en donde el bolsillo, la conveniencia reina, por así decir, es más importante que la parte de tu vida de Yiddishkeit. Por eso compraste el pasaje en cualquier día, ni te fijaste qué día de la semana era. No te importó si era Yom Tov, Chávez o lo que sea. Esto es lo que está diciendo el Rebbe, aplicado, el Rebbe está hablando de los Yehudim en general, pero esto aplicado a la vida personal de cada uno. Sentís que la sociedad a tu alrededor y los valores de la sociedad son mucho más poderosos y fuertes que los tuyos, y te olvidás de tus propios principios. A veces inconscientemente y a veces conscientemente, porque es difícil ser diferente de la mayoría. Y la mayoría es una mayoría abrumadora, impresionante. Entonces vos considerás a los Yehudim y a Yiddishkeit una cosa pequeña, y a la cosa y el mundo que tenés a tu alrededor es el Midbar Amim, es el desierto de los pueblos, de las naciones. Esto es grande, esto es importante y mucho más importante que los judíos y que Yiddishkeit. En realidad, ninguna cosa en el mundo tiene gobierno sobre los Yehudim. Todo lo contrario, acá estamos hablando de gobierno sobre el Yiddishkeit, sobre el judaísmo de un Yehudí, sobre si puede cumplir Torah mitzvos o no. No hay nada en el universo que pueda gobernar por sobre los Yehudim. Todo está anulado frente a los Yehudim. Como decimos en la Haftara de esta semana, justamente, de Ishaya, la segunda lectura de los profetas que tiene que ver con Nehama, con consuelo. Y van a ser, en la época de Moshiach, los reyes de las otras naciones, aquellos que te alimenten, y Sareiseim, sus ministros, aquellos que te nutran. Los otros van a terminar ayudando a los Yehudim en su servicio a Dios, y esto lo dice el Rambam también, al final del Mishneh Torah. Toda la razón por la cual nuestros sabios quieren la venida de Moshiach no es para gobernar, para para tener dinero, ni para tener manjares, ni nada por el estilo, es para tener tiempo libre de sentarse a estudiar Torah. Eso es todo. Y como dice el Talmud también, y verán todos los pueblos de la tierra, etcétera, que el nombre de Dios está sobre ti y van a temer de ti. Esto se refiere a tefilin en la cabeza, los tefilin que van en la cabeza. Cuando en la cabeza de un Yehudí está el Shema Israel, es decir, el Yehudí es consciente de que lo único que existe es Dios y está listo para entregar su vida por Dios, y el intelecto capta, digamos, y está lleno de este asunto, de este conocimiento, de la presencia de Dios, etc. Y que en la práctica lo que significa eso es que Dios es el único que es Balabais, es el dueño de todo el mundo. Entonces todos los pueblos de la tierra ven el Yiddish Stolz, se dice la fuerza y orgullo Yehudí, y van a temer de uno. Va a estar totalmente anulados a uno, al Yehudí. Y de vuelta estamos hablando de asuntos de Yiddishkeit, de judaísmo, no estamos hablando de economía, ni el gobierno de los judíos sobre el mundo, son todas tonterías. Y de vuelta están en el Rambam mismo que citamos anteriormente. El Rambam dice claramente, a nadie le interesa ni el dinero, ni la comida, ni el poder. Nunca nos interesó eso. Nunca. ¿Qué es lo único que le interesa al pueblo de Israel? Sentarse a estudiar Torah. Eso es todo. Pero cuando la persona empieza a observar el mundo a su alrededor y ve que es un desierto grande y le da importancia al mundo, y la persona declara que el mundo es muy grande y yo soy muy chiquito y esto la verdad es que me intimida, automáticamente la persona se empieza a preguntar: ¿y acaso Yaakov, es un versículo, parafraseando un versículo, se va a poder sostener aquí siendo tan pequeño? ¿Cómo vamos a hacer? Es muy difícil, es un mundo muy grande, con muchos desafíos. La pregunta misma, el hecho de dar importancia al mundo que está a nuestro alrededor, esto genera en la persona golus, exilio. La persona misma se siente en ese exilio, dentro de ese desierto. Y esto genera un ocultamiento de la presencia de Dios en la persona. Y el mundo empieza a tener balabatishkeit, empieza a tener gobierno sobre las cosas de la persona. Este es el comienzo del golus. Que el rey va a volver sobre esto más adelante. Pero el punto clave es
En el momento en que vos te sentís intimidado por el mundo a tu alrededor, por los valores de la sociedad, por las cosas que la sociedad plantea que hay que hacer o que no hay que hacer, etcétera, y esto va en contra de la toira, si la sociedad no plantea nada contra la toira, ok, dale para adelante, ¿qué problema hay? Pero cuando la sociedad plantea algo contra la toira y vos te sentís intimidado, te sentís una minoría, te sentís pequeño frente a todo eso, ese es el comienzo del golus, ese es el comienzo del exilio. Pero cuando la persona recuerda y es consciente que, como decimos en el rezo de Yom Tov, de las festividades, tú nos elegiste de entre todos los pueblos, y si nos elevaste por sobre todas las lenguas, y nos santificaste con tus preceptos, etc., y tu nombre grande y santo llamaste sobre nosotros. Cuando la persona recuerda esto, entonces no va a sentirse afectado, sabiendo, por el mundo, ¿no? Sabiendo que los Yehudim están por encima de todo tipo de dificultades y problemáticas. Nos elevaste por sobre todas las lenguas. Bejartono, nos elegiste. Adarba, todo lo contrario. ¿Para qué nos elegiste? Para hacer luz para todas las naciones, para traer la moral, la ética a todo el mundo. Esta es la misión de todo Yehudí. Cuando el Yehudí empieza a decir, hey, pero yo no sé cómo lo voy a hacer, no sé si puedo hacerlo, te sentís intimidado y dejás de lado esa misión, ahí empezó el golus, ahí empezó el exilio, ahí empezó la caída. Pero si la persona recuerda esto, de vuelta, Ato Bejartano, tú nos elegiste, etcétera, para influenciar al mundo entero a tu alrededor, entonces no existe el golus para vos, no existe el exilio. Dios te va a dar parnasa, te va a dar sustento, te va a guiar en tu negocio, de acuerdo a las leyes de la Toira. Y vos vas a poder llevar adelante tu negocio con las leyes de la Toira. Y vas a tener tiempo para estudiar Toira después del negocio, antes del negocio, rezar con un minyan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recordás que en la práctica el mundo a tu alrededor no tiene gobierno por sobre vos. Este es el primer paso. De aquí pasamos al segundo paso. La Toira define al desierto no solamente como grande, sino como noiro, temible. Da miedo. Grande significa que el otro es más grande que vos. Pero aún así, vos sos algo. Bueno, el otro es más grande que yo, pero yo soy grande, yo soy algo también. Vos te sentís una minoría, pero algo sos. Pero noira, algo temible, que da miedo, significa que literalmente tenés miedo, porque considerás al otro como algo que tiene gobierno por sobre vos. En el momento en que la persona considera el mundo como un Midbar Godol, como un gran desierto, eso solamente puede afectar a la persona cuando la persona está involucrado con el mundo. En los asuntos del mundo, sale al negocio, tiene que salir de llaves, vestido como un Josid, como un Yid, etc. Y le da vergüenza que la calle, que van a decir los otros, los vecinos, que me van a decir, etcétera, etcétera. Porque uno tiene preocupación por la grandeza del mundo a su alrededor y por los valores del mundo, etcétera. Pero cuando vos estás en tu casa, ¿qué te importa lo que pasa con los demás? No te importa, vos cerrás la puerta y en tu casa haces lo que vos querés. Es verdad, el mundo por afuera de la puerta de tu casa es muy grande. Es una mayoría y yo soy la minoría. Pero dentro de mi casa el que manda soy yo. Y ahí puedo cumplir mitzvahs, estoy contento, con Yiddishkeit, etc. Y es lo más importante de mi vida. Esto es el primer paso del Golus, que el mundo afuera es muy grande. Pero el segundo paso del Golus es del exilio, que si vos tenés miedo de ese desierto, significa que incluso si estás dentro de tu propia casa, incluso si estás en una sinagoga, en una yeshiva, donde sea una casa de estudio, o en tu casa misma, incluso en ese lugar tenés miedo del mundo. Es decir, el mundo entró dentro de tu casa, el mundo entró dentro de tu propia vida, y ahora temes la observancia de Toiro, mitzvahs, tenés miedo de esto. No vaya a ser que los demás no les guste lo que yo hago. ¿Qué van a decir las otras personas? ¿Qué van a decir mis vecinos sobre lo que yo hago, sobre lo que yo canto en la casa, ninguna una canción hasídica, yiddish, lo que sea? ¿Qué va a decir el vecino? Quiere decir que el mundo entró dentro de tu casa. Esto es Hanoira. Te da miedo. El tercer paso, dijimos que Moshe Rabbeinu definió el desierto como Nahash. Había serpientes. Hay un Sefer, Erke Akinuim se llama. Es un Sefer, un libro que explica diferentes palabras, Kinuim, expresiones en la Toira,
sobre la expresión del najash de una serpiente, dice que el veneno de la serpiente es caliente. Es decir, cuando la serpiente pica a una persona, la persona empieza a tener fiebre, se siente calor en el cuerpo. Entonces, el veneno de una serpiente es caliente. Esto significa que no solamente la persona considera el mundo importante, no solamente la persona tiene miedo del mundo, sino que ahora la persona empezó a tener una calentura por las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir calentura? ¿Cuáles son las cosas que realmente te gustan en la vida, que disfrutas en la vida? Bueno, uno puede decir disfruta comer pizza, disfruta comer hamburguesa, disfruta estudiar toira, cumplir mitzvahs. Ok, cuando empezás a disfrutar de la pizza, pero no porque comes pizza, anda a comer toda la pizza que quieras. La pregunta es, en Yiddish es un koch, es una palabra imposible de traducir. Koch significa la cocina, pero koch es, esto es mi vida, me gusta. Y voy a probar la pizza de acá y la pizza de allá y la pizza de la otra, la pizza. Mi vida es pizza. Te volviste un pedazo de pizza. Hay un maíz del Baal Shem Tov, no está acá en la Sige, pero es interesante que está hablando de esto. Hay un maíz del Baal Shem Tov, que una vez estaban en el shul, y parece, o en una cena, no sé, parece que había un tipo que estaba comiendo un bife. El tipo estaba metido en el bife y disfrutaba del bife. Geschmack, le gustaba el bife y estaba comiendo, disfrutando de su pedazo de carne. Entonces el Baal Shem Tov le dijo a sus estudiantes que se agarren las manos y que formen una especie de círculo, y él tomó las manos de los dos talmidim, los dos estudiantes que estaban a sus costados, derecha e izquierda, cerrando el círculo, y cerraron los ojos y lo vieron al tipo este que estaba comiendo un bife. Era un toro comiendo un bife. En donde estaba sentado el tipo había un toro así enorme, sentado ahí con unos tenedores en las pezuñas, comiendo un pedazo de carne. Y los estudiantes se asustaron, ¿sí? En el medio de la sala un toro comiendo un pedazo de carne. Abrieron los ojos y estaba el tipo ahí comiendo con su tenedor y cuchillo el pedazo de carne. Entonces el Baal Shem Tov me explicó por cuánto este tipo está tan involucrado, su vida es el bife que está comiendo. El tipo es un bife. Espiritualmente hablando, eso es su vida. Es un pedazo de carne. Eso es. Entonces esto es lo que está explicando el Rebbe sobre el Najash, sobre la serpiente. El veneno de la serpiente es caliente. Esto representa calentura en la vida de la persona. Yo disfruto de las tonterías del mundo. También disfruto de las cosas de Yiddishkeit. Me gusta el judaísmo, me gusta estudiar Toira. No es que lo borré de mi vida totalmente, pero ¿sabes qué? Está bueno el mundo. Es interesante. Esto es el tercer paso. Después viene el cuarto paso, Saraf. Saraf es una víbora, otro tipo de serpiente. Pero Sreifa en hebreo quiere decir un incendio. Saraf es una serpiente que no solamente el veneno de la serpiente es caliente. Saraf es te calentaste por completo. Tu vida es el mundo. Antes en Najash por lo menos te gustaba Yiddishkeit, te gusta el judaísmo, te gustan las tonterías del mundo también. Ahora Saraf, te quemaste por completo. Solamente el mundo te interesa. Eso es tu vida. Ese es tu koch en la vida. Eso es lo que se cocina en tu corazón, en tu cabeza, etc. Este es Saraf. La fuerza, el entusiasmo y el ímpetu en las cosas del mundo es tan fuerte que no solamente reducen tu interés en Kedusha y en santidad en judaísmo, sino que los quemaron por completo. Y de aquí pasamos al próximo paso. El próximo paso es Akraf, escorpión. En ese mismo libro donde se explica que el veneno de la serpiente es caliente, se explica que el veneno del escorpión genera una baja de la temperatura del cuerpo. Genera frío. Es decir, es peor todavía la frialdad y la indiferencia que la calentura del Najash y el Saraf, que la calentura de la serpiente y la víbora. Porque en el momento en que la persona tiene una calentura, es decir, hay vida y la persona algo le interesa, hay entusiasmo, hay ganas, es verdad, está orientado en cosas inapropiadas, ese interés, esas ganas, esa fuerza, ese hits, ese calor que uno tiene, está mal orientado, es verdad, está mal orientado. Pero por lo menos está ahí. Y esto es una prueba de Levedikait, de vida. El tipo está vivo, vivito y coleando, es verdad, está mal orientado, pero está vivo. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es cambiar que la vitalidad que tenés ahora en tonterías del mundo la puedas aplicar en Kedusha, en santidad. Pero cuando la persona tiene frialdad, la persona tiene indiferencia,
esto es una señal de lo opuesto de la vida. El Rebbe ni siquiera quiere decirlo, pero el tipo está muerto. No hay cosa más fría que un muerto. Y cuando uno tiene frialdad e indiferencia hacia Yiddishkeit, quiere decir que el Yiddishkeit de tu interior está como si fuese un muerto. Nunca se muere por completo, uno siempre tiene, como quien dice, el piloto encendido, es cuestión de avivar la llama, lo que sea, pero está frío. Está frío. Y de ahí hay otro paso más todavía. El último paso con el cual Moshe Rabbeinu define el desierto es Tzimoen asherein maim. La persona tiene sed y no hay agua. ¿Qué significa? Que incluso cuando de arriba Dios por alguna razón lo despierta, es decir, que la persona siente que algo le falta en su vida, la persona siente necesidad de algo más. Ya tengo dinero, ya tengo salud, ya tengo todo, pero ¿sabes qué? Me falta algo. Mi vida no está plena, no está completa. Y hoy en día hay montones y montones de jóvenes que están en este nivel, en este estado, que se dieron cuenta, lamentablemente, el mundo y todo lo que el mundo tenía para ofrecer son shtusim, son pavadas, y no te llevan a ningún lado y no te hacen sentir una vida plena. De esposa ya cambiaste no sé cuántas veces, de teléfono celular ya cambiaste no sé cuántas veces, de computadora ya cambiaste no sé cuántas veces, y ya no hay nada que te satisfaga. Porque te falta otra cosa. Te falta tu esencia, que es Yiddishkeit, es el judaísmo. Te falta la contraparte, digamos, espiritual de tu vida. No es solamente material. La vida no es solamente material. Entonces, incluso cuando te despiertan de arriba y sentís sed, no hay agua. No sabes ni qué es lo que te hace sentir sed. No entendés qué es lo que te falta. Es típico, obviamente no está en la Sige, no está dicho así, pero es típico. Los israelíes después de la tzavá, después del ejército, se van a recorrer el mundo. Se van a recorrer el mundo en búsqueda de espiritualidad, en búsqueda de algo que no saben ni qué es. Van a la India, se van a Machu Picchu, lugares que deben ser hermosos. Yo no estuve en ninguno de los dos, pero deben ser hermosos. Y buscan y buscan. Y después, cuando terminan en algún Beis Chabad, en el medio de la nada, en una cena de llaves, en un seder de Pesach, ahí es donde dicen, oh, Gewalt, esto es lo que yo estaba buscando. El tipo tuvo que viajar desde Eretz Israel hasta la India para entrar en un Beis Chabad. En Eretz Israel está lleno de Bate Chabad. No importa, ahí no iba ni loco. Pero en la India, ahí encontró lo que realmente estaba buscando. Ahí encontró la contraparte de lo que le faltaba realmente. Le faltaba espiritualidad. Entonces la persona tiene sed. Tiene sed, de arriba lo despertaron, pero no sabe ni siquiera de qué. Y esto es lo que significa Ein Maim, no hay agua. Maim significa Toira. La persona ni siquiera sabe de qué tiene sed, pero tiene sed, siente que algo le falta, pero no sabe qué es. Y lo que no sabe es que justamente lo que le falta es la kedusha de la Toira, la santidad que la Toira le puede ofrecer, la vida, digamos, plena, espiritualmente hablando, que la Toira le puede ofrecer. Esta es la descripción de cada uno de los pasos. De vuelta, Midbar es un desierto, somos una minoría, etc. Y automáticamente es Godel, es grande, y uno se siente intimidado. Este es el comienzo. Después dijimos, Noiro, temible, empezás a tener miedo de qué van a decir los demás, qué va a pasar realmente, no sé si me van a ver por la ventana prendiendo la vela de Hanukkah, qué van a decir los demás, mejor ni lo prendo. O lo oculto, clásico y típico en montones de ciudades del interior, acá en Argentina. Ocultamos el Yiddishkeit, que nadie se entere, que nadie sepa cuál es tu apellido, decir que es un apellido ruso, ¿para qué tenés que ser judío? La gente tiene miedo y vergüenza. Estos son los dos primeros pasos del Golus. Después que la persona empieza a tener calentura por el mundo, pero todavía le gusta Yiddishkeit, ese es Nahash. Después viene Saraf, ya la calentura es total por las cosas del mundo, te olvidaste de Yiddishkeit. Y después la frialdad total. Te llaman, hola, mirá, vamos a hacer un minyan en tal lugar. Esto no tiene nada que ver conmigo, deja que ves a una persona necesitada y no te despierta nada en el corazón, tenés indiferencia hacia Yiddishkeit. Pero en alguna etapa de tu vida empezás a tener sed, empezás a sentir la falta, pero no sabes ni de qué, no sabes qué es lo que te falta. Tenés sed y no hay agua, ni siquiera sabes que es de agua la sed que tenés.
¿Dónde empieza todo esto? Esto empieza Midbar HaGodel, el gran desierto, el comienzo del Golus, como dijimos anteriormente. Saber de qué se trata el exilio, esto mismo es la cura del exilio. ¿Cómo empezamos todo esto entonces? ¿Cuál es la raíz de todo el problema que la persona está en exilio, que cada uno de nosotros estamos en exilio, que la persona le da importancia al desierto, al mundo? Ese es el primer paso de todos los descensos hasta llegar a Tzimoen Asheremayim, a la sed y no hay agua. ¿Qué quiere decir en términos, ahora seguimos, pero qué quiere decir en términos bien sencillos que la persona le da importancia al mundo? Lo que quiere decir esto es que la persona empieza a pensar, empieza a preguntarse a sí mismo, pero todo el mundo hace diferente, ¿por qué yo tengo que ser diferente? La persona empieza a considerar todo lo que pasa a su alrededor como algo que se opone a su Yiddishkeit, y la persona empieza a tener vergüenza de su propio Yiddishkeit. No miedo, miedo es el segundo paso, pero vergüenza. ¿Y será que estará bien lo que estoy haciendo? Y la persona considera que en realidad, si nadie lo hace, ¿será que puede ser que esté mal? Mirá, tenés 14 millones de personas que son Yehudim. De esas 14 millones, la minoría, por ahora, son los que cumplen Torah y mitzvot, etc. ¿Y será que en realidad están todos equivocados? Y uno empieza a tener dudas, y uno empieza a tener vergüenza de conducirse como un Yehudí, como corresponde. Ese es el comienzo del Golus. Tomar en cuenta la importancia de aquello que se opone a Yiddishkeit como algo realmente importante. Por lo tanto, de aquí se entiende que para reparar todos estos descensos, la persona tiene que reparar el primer causa, el primer asunto. ¿Cómo se hace esto? Starkheit in Yiddishkeit. Tienes que tener fuerza en tu judaísmo. Siempre recordando, tú nos elegiste de entre todos los pueblos y nos levantaste y nos elevaste, etc. Estar orgulloso de ser un Yehudí. Salir a la calle y que todo el mundo sepa que sos un Yehudí. ¿Cuál es el problema? ¿De qué tenés miedo? ¿De qué tenés vergüenza? Entonces la persona se va a salvar, digamos, del exilio y va a entrar, como dijimos anteriormente, es la preparación en el desierto para entrar en la tierra de Israel. El desierto era el Golus, el exilio. Para entrar en la tierra de Israel significa la venida de Mashiach rápido en nuestros días. Con esto vamos a entender una frase de la Gemara, del Talmud, muy interesante. El Rebbe aplica estos conceptos no solamente, digamos, a quien no cumple Torah y mitzvot, sino que incluso una persona cumpliendo Torah y mitzvot también puede caer en estos mismos problemas. El Talmud dice, si estás haciendo daven, si estás rezando y aparece una serpiente y se enrolla en tus talones, no interrumpas el rezo. La serpiente no te va a hacer daño. Si no te moves, no haces nada raro, la serpiente se metió ahí y se va a ir. No te preocupes. Pero, continúa la frase talmúdica, si apareció un escorpión que se metió cerca de tus piernas, interrumpí inmediatamente el rezo. Salí corriendo, anda a otro lado. Interrumpí el rezo. ¿Qué significa? Obviamente, más allá de que el animalito esté ahí cerca tuyo, no. ¿Qué significa que si hay una serpiente cerca tuyo, no interrumpas? Dale para adelante. Pero si hay un escorpión cerca tuyo, interrumpí. ¿De qué está hablando el Talmud? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Cuando la persona está en medio de Davenen, de su rezo, cuando la persona está en medio de Avodas Hashem, del servicio a Dios, haciendo una mitzvah, y surge en su interior una calentura por el mundo, qué sé yo, el tipo se está poniendo tefilin y le interesa ver cómo está el partido, entonces prende la radio, mira la televisión, pero te estabas poniendo tefilin, estás cumpliendo una mitzvah en la toira. Deja la tele un rato, deja el teléfono celular un rato y enfócate en lo que estás haciendo. O sea, tengo un hits, como dice acá, tengo una calentura por lo que está pasando en el mundo. Esto, nuestros sabios lo dicen de la siguiente manera. Hay una serpiente enrollada en tus talones. A pesar de que no está nada bueno, como habíamos explicado antes, que el veneno de la serpiente es caliente, tenés una calentura por el mundo. A pesar de que estás en el medio de cumplir una mitzvah, estás en el medio de servir a Dios. Pero no, miraste para el costado para ver qué mensaje entró en el WhatsApp. No está bueno eso. Sin embargo, nuestros sabios dicen no interrumpas. No es necesario interrumpir tu servicio a Dios. Seguí adelante, porque al fin y al cabo estás vivo, como dijimos antes. Si tenés calentura, tenés energía, tenés ganas, entusiasmo, estás vivo. Estás vivo, es verdad. Tenés que transformar toda esa vitalidad en kedusha, en santidad. Dejar de importarse tanto por los mensajes que entran en el WhatsApp y enfocarte en las mitzvahs que estás cumpliendo. Pero estás vivo por lo menos.
Sin embargo, como explicamos antes, el veneno del escorpión es frío, genera frialdad, representa el concepto de la indiferencia hacia Yiddishkeit, hacia el judaísmo. Entonces nuestros sabios dicen, si tenés un escorpión ahí cerca de tus piernas, y estás en el medio del daven, estás en el medio del servicio a Dios, y te das cuenta que estás frío, que te genera total indiferencia. ¿Te pusiste tefilín hoy? No sé, no hay mucha diferencia. E encima cuando te los pones tampoco sentís nada, no te importa nada, es un trámite. Chiqui, haces el trámite, tienes que cumplir con tu trámite y seguís adelante. ¿Comiste matzah en Pesach? Qué sé yo, qué importa, una matzah más, una matzah menos. No sé si comí, si no comí. Si te entró esta indiferencia, a pesar de que no es más que en el talón, esa es la frase exacta del Talmud, Akrav koruch ala keivoy, tenés un escorpión metido entre tus talones, a pesar de que es la parte más baja del cuerpo. Es en el talón nada más que tengo una indiferencia. Mi servicio a Dios es pleno. Pero hay una parte del servicio a Dios, la menos importante, entre comillas, en donde la verdad es que me es indiferente si es así, si no es así. ¿Estudiaste Toira hoy? Qué sé yo, no importa, un poco más, un poco menos. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es estudiar Torah? ¿Leer un libro? Yo estoy podrido de leer libros. ¿Tenés indiferencia hacia algún asunto en tu vida, en el servicio a Dios? ¿Qué dice el Talmud? El Talmud dice, tenés que interrumpir. ¿Estás sirviendo a Dios con indiferencia? Pará. La forma en que lo estás haciendo está mal. Está bien que estés sirviendo a Dios, pero si te genera indiferencia, si lo haces de una manera, de la otra manera, esto inmediatamente, dicen nuestros sabios, tenés que parar. Todo tu seider avoida, dice el Rebbe, toda tu forma de servir a Dios, evidentemente no es como corresponde. Servicio a Dios, como dice la Toira, Eish oichlohu, en la parsha pasada. Dios es un fuego que consume. Cuando servís a Hashem, tenés que sentir en tu interior fuego. Es verdad, es una avoida, es un trabajo, no es fácil. Hay que pensar, hay que estudiar, hay que tener material para despertar ese fuego, para avivar, digamos, ese fuego. Pero el punto es que tiene que estar ese fuego. Si no está ese fuego, sos como un escorpión, sos como una persona que lo picó un escorpión. Estás frío, estás indiferente. Automáticamente interrumpís, pará. Porque el veneno del escorpión es frío. No podés ser indiferente a Yiddishkeit. No te puede dar lo mismo si estudiaste o si no estudiaste. No te puede dar lo mismo si te pusiste tefilín o no te pusiste tefilín. ¿Cumpliste la mitzvah o no cumpliste la mitzvah? No puede ser. Avoida tiene que ser con hayus, con ganas, con entusiasmo, con fuerza. ¿Y cuál es la forma de realmente darle, digamos, inyectarle hayus, ganas y entusiasmo a tu servicio a Dios? Estudiando Pnimius HaToira, la parte más profunda de la Toira, que como dicen en el Zohar es Ilana de Hayo. Es el árbol de la vida, es decir, que da hayus, da vida y entusiasmo en cada mitzvah que cumplís. Cuando la persona entiende lo que está haciendo, entiende la grandeza de Dios, a quien se está acercando, etc., cada vez que cumple una mitzvah, es otra observancia. Por afuera parece la misma mitzvah, pero por adentro hay un fuego, digamos, ardiendo en el corazón, en el interior de cada uno, y esto es lo que realmente significa hayus, vida. Eish oichlohu, Dios es hayus, Dios es vida. Elohim Haim es un Dios de vida, y esto genera en la persona fire, fuego. Este es el final de la Sige. El punto clave, si se pudiese decir, es que el comienzo de todo el exilio, el comienzo del Golus, Galus interior, Galus exterior, etc., es cuando uno le da demasiada importancia al mundo a su alrededor. ¿Qué van a decir los demás? ¿Por qué tengo que ser diferente a los demás? Este es el comienzo de todo mal. Automáticamente, como dijimos antes, cuando uno conoce cuál es la enfermedad, puede curarla. Así que está en cada uno de nosotros que pensemos cuán importante es lo que el mundo dice, contrario a Torah Mitzvahs, en mi vida. Cuán importante, cuánto me afecta lo que los demás dicen, cuánto me afecta lo que el mundo hace. Este es el comienzo del Golus.